Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un episodio más de lo que callamos los hematólogos en la cuarentena. El día de hoy vamos a continuar con el tema de oncohematología y vamos a ver el linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. Bien, por ahí de finales del siglo XIX, un patólogo inglés, el doctor Thomas Hodgkin, hizo por primera vez la descripción en una serie de casos de autopsia de pacientes que tenían crecimiento del vaso. Se encontró durante la autopsia que tenían crecimiento del vaso y él describió esta serie de casos y se lo atribuyó a la forma de una tuberculosis esplénica. No lo sabía en aquel momento, pero estaba describiendo el crecimiento del vaso que se observa en muchos de los síndromes linfoproliferativos, y pues mandó su trabajo a la Real Academia de Medicina de Londres. Lo recibió y lo archivó. Después, ya en el siglo XX, en los principios del siglo XX, dos doctores, la doctora Dorothy Rigg y el doctor Stenberg, hicieron una nueva reporte de serie de casos de igual pacientes que la característica principal era que tenían crecimiento de los ganglios y crecimiento del vaso, pero ellos identificaron que esta no era una enfermedad infecciosa, que no correspondía a una forma de tuberculosis esplénica, sino era una enfermedad maligna. Entonces, si esto hubiera acontecido por aquí, de este lado del planeta, sobre todo en toda la porción Centro y Sudamérica, pues probablemente se hubiera llamado linfoma de Rigg-Stenberg, pero no, como ellos no fueron los primeros que lo describieron, sino el doctor Thomas Hodgkin, ese fue el nombre que se le atribuyó. Y entonces ahora tenemos linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. La diferencia clínica entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin no existe, y parte de lo más importante que vamos a ver en la clase es que el diagnóstico de esta entidad es esencialmente histopatológico. Los hematólogos podemos tener la sospecha clínica de que se trata de un linfoma, pero solamente hasta que tenemos la corroboración histopatológica y una serie de estudios adicionales es cuando tenemos ya la certeza de que es un linfoma. De manera que no debemos dar jamás un tratamiento de quimioterapia en un paciente que sospechamos clínicamente o radiológicamente que pueda ser un linfoma. Entonces vamos a ver más adelante cómo se hace todo este protocolo, pero lo más importante es que el linfoma solamente se diagnostica a través de una biopsia. La citometría hemática rara vez se altera, el aspirado de médula ósea no nos sirve para el diagnóstico, sino para la estadificación del linfoma. Por lo tanto, siempre es muy importante tener un buen patólogo y desde luego un buen cirujano que nos haga la biopsia de forma adecuada. Bien, el linfoma de Hodgkin no es el linfoma predominante, corresponde a un pequeño porcentaje de todos los linfomas. Los más comunes son los linfomas no Hodgkin B. Lo vamos a ver en la siguiente clase, y entonces vamos a hablar ahorita pero esto nos sirve para saber cómo se realiza la estadificación, cómo se realiza el diagnóstico y los aspectos generales del tratamiento. Bueno, una vez sabiendo que el linfoma de Hodgkin es una patología neoplástica, una patología maligna, vamos a determinar que, se determinó que el linfoma era efectivamente una derivación, una transformación maligna de las células o de los linfocitos. Antes se le llamaba enfermedad de Hodgkin, pero el término correcto debe ser linfoma, porque la célula que es la célula maligna es efectivamente un linfocito. Y esto se supo cuando la célula predominante del linfoma de Hodgkin es la célula de Rigg-Stenberg, que es una célula grandota, que lo vamos a ver en una gráfica más adelante, que tiene un par de nucleolos muy prominentes en el núcleo, lo que le da el aspecto como si fuera una célula en palomita de maíz. Entonces, esta célula, cuando se hicieron los estudios de rearreglo de genes, se dieron cuenta que arreglaba genes de inmunoglobulinas. Y las únicas células en nuestro cuerpo, en el ser humano, que rearreglan estos genes de las inmunoglobulinas son los linfocitos B. Entonces, el linfocito B es el origen de la célula de Rigg-Stenberg. Y esta célula comparte tiene algunas peculiaridades que la hacen muy interesante. ¿Cuáles son? Bueno, expresa algunos marcadores de linaje muy importantes. Los más importantes son CD30. Expresan también, por ejemplo, Ki67, expresan PAC5, y actualmente se sabe que una expresión muy importante es de PD1, que es la molécula de la muerte programada o Program Death. Eso es muy importante porque tanto el CD30 como el PD1 tienen blancos terapéuticos, son blancos terapéuticos. Hay anticuerpos que le pegan específicamente a estas dos moléculas y por lo tanto es indispensable para un buen tratamiento el determinar si existen o no existen. Bueno, adicionalmente, esta célula, los linfocitos B, se hace rodear de un infiltrado inflamatorio muy importante.
Este infiltrado inflamatorio son células del sistema inmunológico que lo rodean, ¿no? Entonces aquí están estas células rodeadas, que rodean, por ejemplo, podemos tener aquí histiocytos, células NK, células T, CD8, eosinófilos, muchas células inflamatorias. Lo importante del linfoma de Hodgkin es que la célula de Reed-Steinberg no es la célula predominante. Si ustedes hacen una biopsia, por ejemplo, de un adenocarcinoma en páncreas, un adenocarcinoma en el estómago, las células predominantes en ese tumor son las células del adenocarcinoma. Aquí no. Aquí la célula de Reed-Steinberg es escasa, se hace rodear del infiltrado inflamatorio y por lo tanto si el patólogo que busca o que analiza la muestra, la biopsia del ganglio, no busca específicamente la célula, puede reportarnos como un infiltrado inflamatorio típico, que es muchas veces el diagnóstico que nos dan antes de que se haga un estudio un poquito más a conciencia. Entonces, la célula de Reed-Steinberg, que es un linfocito B transformado, se hace rodear de este infiltrado inflamatorio y, por así decirlo, duerme a las células que están aquí alrededor, las células del infiltrado inflamatorio. Eso hace que las células no la ataquen. No es como si fuera el flautista de Hamelin o el guachicolero con todas las autoridades aquí alrededor, ¿no? Las duerme, dice no está pasando nada. ¿Qué pasa a continuación? Que llega otra célula. Vamos a suponer que llega aquí, por ejemplo, el linfocito CD8. El linfocito CD8 le pide el HLA-1 a la célula de Reed-Steinberg y cuando identifica con su marcador el CD8 al HLA-1, sabe que es una célula que es neoplásica y la va a atacar, pero entonces ¿qué dice? No, ¿por qué la ataco si ya está rodeada del infiltrado inflamatorio? Y se sigue derecho. Este es un mecanismo de evasión inmune, y esta evasión inmune le permite a la célula sobrevivir sin que el infiltrado inflamatorio que la rodea la destruya. Actualmente se sabe que gran parte de este fenómeno es debido a la expresión del PD1, y las células tumorales van a expresar el linfocito, por ejemplo el linfocito T, el CD4, el CD8 van a expresar PD1 y las células malignas van a expresar PDL1, que es el ligando del PD1. Entonces la unión del PDL1 con el PD1 hace que la célula inflamatoria se quede quiescente, lo duerme, lo deja así dormidito y se queda quiescente junto a él. ¿Qué es lo que hacemos actualmente con la inmunoterapia? Y esto fue parte de el trabajo que hizo, por ejemplo, el doctor Allison del MD Anderson, que le valió el premio Nobel de Medicina en el 2018, si no me recuerdo, que descubrió estas moléculas y hay anticuerpos que pueden inhibir directamente al PDL1, como el nivolumab o el pembrolizumab, lo eliminan y entonces de esta manera se pierde el enlace molecular entre el PDL1 y el PD1 y por así decirlo, esta célula que estaba en estado de quiescencia despierta, se enoja y ataca a la célula maligna. Es lo que hace, insisto, el nivolumab, pembrolizumab en muchos cánceres que están actualmente ya siendo tratados con inmunoterapia. Y de esta manera la célula se muere. Antes de que esto sucediera, porque esto es realmente muy reciente, tratábamos al paciente de forma distinta, pero esa es una circunstancia que vamos a ver más adelante. Bueno, voy a recurrir a mi borrador especial de cuarentena. Y entonces, la característica principal del linfoma de Hodgkin es que forma tumores. Los ganglios linfáticos son los generalmente más afectados y se van a formar una serie de tumores a diferencia de la leucemia. La leucemia no forma tumores específicamente, infiltra órganos y los puede hacer crecer, como el vaso, como el hígado, como los ganglios, pero el linfoma forma específicamente tumores y los forma en los ganglios linfáticos. Entonces, que la manifestación inicial pues es un síndrome infiltrativo, hay adenomegalias, pero cuando tenemos adenomegalias, hay que saber diferenciar las que son probablemente malignas de las que son benignas, porque si no nos vamos a espantar terriblemente. Y nos ha llegado al consultorio muchos pacientes que dicen: doctor, es que me dijeron que tenía que venir rapidísimo porque seguramente tenía un cáncer porque tengo ganglios. Si ustedes tienen hermanitos o sobrinitos o hijitos, no creo, pero hijitos de menores de 11 años, es muy factible o muy probable que si ustedes tocan su cuello van a sentir muchos ganglios. Esos ganglios son pequeñitos, forman una hilerita a lo largo de todo el esternocleidomastoideo, y esos son ganglios normales, se pueden sentir de forma normal. Después de esa edad ya generalmente involucionan y pues ya no los sentimos. Los ganglios, clínicamente, esto no es una regla, pero clínicamente nos da mucho la idea. Generalmente cuando son de carácter benigno, son ganglios inflamatorios
que tienen los signos típicos de inflamación de Celso, que ustedes lo vieron en el primer semestre, el primer año de la carrera. O sea, tienen hiperemia, duelen, que es lo más importante, la consistencia es blanda y son móviles. Esos son generalmente las características de los ganglios benignos. Entonces, están rojos o hiperémicos, duelen, móviles, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, el caso más característico es la amigdalitis. Cuando tenemos amigdalitis, las amígdalas nos crecen, tenemos odinofagia, parece que estamos tomando té de hojas, pero de afeitar. Entonces eso pues nos duele muchísimo cuando deglutimos, ¿no? Es terrible. Y si ustedes observan, esas amígdalas se ven rojas, se ven muy inflamadas, incluso pueden tener criptas. Y en cambio, cuando estamos hablando de un ganglio de carácter maligno, clínicamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, no tienen los signos clásicos de inflamación, no están con aumento de la temperatura, generalmente son indoloros, la consistencia es aulada, como si ustedes agarraran una goma y la apretaran. Al paciente no le duele, ese es un primer dato de alarma, porque generalmente cuando crece mucho el ganglio, de primera instancia no le duele, ¿no? Y está de consistencia aulada, se ve dura, o inclusive puede estar incluso pétrea, y puede formar conglomerados, y generalmente están fijos, sobre todo a planos profundos. Entonces, esta diferencia clínica es la que tenemos que empezar a investigar desde el punto de vista clínico, reitero, para comenzar a hacer el estudio de los pacientes. Bueno, una vez que sospechamos que este paciente puede tener crecimiento o una adenomegalia de tipo sospechosamente maligno, pues entonces lo que tenemos que hacer es invariablemente una biopsia. No se puede hacer el diagnóstico de linfoma si no tenemos una biopsia. Es probablemente el aspecto más importante de la clase, porque no le puedes dar quimioterapia al paciente si no tienes la corroboración histológica. Entonces necesitas una biopsia, y la biopsia tiene que ser de tipo excisional. Una BAF, una biopsia por aspiración de aguja fina, no es el término o el método de diagnóstico adecuado, porque lo que tienes es, aquí tienes el ganglio, ¿no? Y tienes toda la infiltración de células anormales por todo el ganglio, tienes todas las celulitas, y si tú al paciente le haces una BAF, metes una aguja y aspiras. ¿Y qué es lo que estás aspirando? Pues todas las células conforme vayan saliendo. ¿Y cuál era la característica que habíamos hablado hace un momento? Que mi célula de Reed-Sternberg no es la célula predominante. Entonces lo más probable es que puedas, en la BAF, puedas aspirar todas las células proinflamatorias que lo están rodeando, y no aspiras a la célula de Reed-Sternberg, que es la que necesitas para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, no debes de hacerse una BAF, o si la haces, corres el riesgo muy alto de tener un falso negativo. ¿Qué se tiene que hacer? Biopsia excisional. Puedes remover todo el ganglio, puedes remover una sección del ganglio. Eso, para eso se pintan solo los cirujanos oncólogos, son los que hacen la mejor determinación del acercamiento, la técnica quirúrgica, etcétera. Y la otra característica es de que si no lo hace un cirujano oncólogo, puede tener la tentación del cirujano general de remover todo el paquete tumoral, o tratar de quitar todo el paquete tumoral. Cuando es en cuello, pues es una región difícil que casi ningún cirujano general se mete, pero si es retroperitoneal, lo quiere quitar, no es adecuado, porque puede el paciente tener después un crecimiento acelerado del tumor, y puede tener morbilidades mucho más importantes, porque esto no se cura con cirugía. El linfoma se cura exclusivamente con quimioterapia en la mayoría de los casos, y a veces con radioterapia si es que la enfermedad es voluminosa, como vamos a ver más adelante. Ok, entonces, jóvenes, recuerden, biopsia excisional, BAF, no, de preferencia, y siempre que tengan la sospecha, refiéranlo con un cirujano oncólogo de su preferencia, o cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la biopsia? Bueno, el patólogo nos va a decir cuál de los diferentes subtipos del linfoma de Hodgkin es el que vamos a encontrar. Y para eso entonces vamos a ver los subtipos histológicos. Bueno, antes de ver los subtipos histológicos, vamos a ver algunas características clínicas que me pueden orientar a que este paciente tenga un linfoma de Hodgkin y no un no Hodgkin. Insisto, esto es clínico, no es lo más adecuado, y tiene que ser siempre la histopatología. Clínica, entonces, lo más importante, adenomegalias, ¿no? Que ya quedamos que la característica que puede ser. Segundo, el paciente puede tener prurito, también es un dato frecuente en el linfoma de Hodgkin. Otra característica es que el paciente tiene síntomas B. ¿A qué le llamamos síntomas B? Bueno, es una tríada, tiene que ser forzosamente tríada para que se consideren síntomas B, que implica
fiebre, la fiebre es mayor de 38 grados centígrados, de predominio nocturno o vespertino, diaforesis, que es la sudoración profusa, el paciente literalmente se baña en sudor, propio no ajeno, porque si no estaría divirtiéndose, diaforesis profusa, de manera que el paciente tiene que cambiarse la playera, o tiene que cambiarse la almohada porque está empapado literalmente, y la otra es pérdida de peso, que en mi caso sería favorable, pero en el paciente no. Esta pérdida de peso tiene que ser de más del 10% de la basal en menos de 6 meses, lo que significa que si el paciente pesa 80 kilos, en un periodo menor de 6 meses tiene que pesar menos de 72 kilos para que se pueda hacer la determinación de que sí existen los síntomas B. Tienen que presentarse los tres en conjunto, si no, no se puede hacer la categorización de síntomas B. Ahora, no son datos patognomónicos. Hay muchas otras enfermedades que pueden darnos síntomas B, por lo tanto, pues estos solamente son una idea, o datos clínicos que apoyan al diagnóstico. Otra característica, por ejemplo, es que en algunos casos se ha reportado que hay dolor en la adenomegalia o en el ganglio con el consumo de alcohol. Entonces yo cada 8 días checo que no tenga esta patología, y pues me ha dado buenos resultados porque hasta el momento no me ha dado. Bueno, luego otra característica es que el paciente también puede tener un patrón de fiebre, que este sí generalmente es patognomónico, que se llama fiebre de Pell-Epstein. La fiebre de Pell-Epstein es una fiebre que da 2 semanas sí, 2 semanas no, 2 semanas sí, 2 semanas no. Este patrón es muy característico del linfoma, y casi es una confirmación clínica de que el paciente tiene el linfoma de Hodgkin. Y la otra es que generalmente puede acompañarse de enfermedades o de fenómenos de autoinmunidad, o sea, de trastornos autoinmunes, que puede ser púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica, o sea, hay varias enfermedades que lo pueden acompañar. Bueno, ¿en quién es más frecuente? Que es otra cosa, otro dato que hemos olvidado mencionar. ¿En quién es más frecuente el linfoma de Hodgkin? La agencia epidemiológica SEER en Estados Unidos, que significa Vigilancia Epidemiológica de Resultados Finales en Estados Unidos, ha determinado que existen ciertos datos epidemiológicos relevantes con respecto al linfoma de Hodgkin. Para empezar, tiene un pico bimodal de la presentación entre la segunda y la quinta década de la vida es más frecuente. Entonces, segunda y la cuarta década de la vida significa que de los 10 a los 20 y de los 40 a los 50 años es probablemente más frecuente, sin que eso signifique que no se pueda presentar en etapas más jóvenes o mayores. Tengo pacientes de 8 años con linfoma de Hodgkin, también tengo pacientes de 80, 90 años con el linfoma de Hodgkin. Entonces simplemente estamos diciendo que es un poquito más frecuente aquí. Es un poquito más frecuente en varones primogénitos. Cuando empecé a ver eso me empecé a asustar mucho, ¿no? Que dije, china, en la torre, yo soy el más grande de la familia. Varones primogénitos con papás de nivel socioeconómico medio o alto. Nosotros siempre fuimos clase media baja o baja alta, no sé si existe, bueno, media baja. Y generalmente los papás son profesionistas. Cuando llegué a este punto, pues yo ya estaba histérico, porque dije, la torre, ¿no? Me va a dar. Entonces son varones primogénitos de nivel socioeconómico medio alto y de papás profesionistas. ¿Cómo se imaginan ustedes que sea un hijo con estas características, ¿no? Un papá que tiene pues, algo de recurso económico, que no es necesariamente por abajo de la línea de la pobreza. Generalmente estas son personas que tienen cierta capacidad, tanto académica, cultural, económica, para que al primer dato de infección al hijo luego lo lleven con el pediatra. Y el pediatra, pues, ¿qué dice? Pues si está enfermo, tiene fiebre, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacerle? Total, para no perderlo, vamos a darle antibiótico. Y entonces ese paciente tiene un contacto anormal con el antígeno. Y por lo tanto no desarrolla de forma adecuada el antígeno, y por eso se cree que desarrolla más frecuentemente el linfoma de Hodgkin. Parece que ahí estamos mejor. ¿Tú me dices? ¿No? Es que se enfocó un poco. Esta cámara está más güira que mi última exnovia. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, generalmente, cuando vi el último punto, es cuando dije, ya me salvé. Porque habitualmente los pacientes que tienen esta patología son inteligentes. Salvado por la campana. Entonces, bueno. Gracias querido público. Entonces,
En este tipo, son los tipos de pacientes que más frecuentemente lo presentan. Insisto, sin embargo, no es exclusivo y puede darle prácticamente cualquier persona. Bien, entonces ya que tenemos el cuadro clínico, ya hicieron la biopsia, lo que vamos a hacer a continuación, ¿qué te duele el hablo? ¿Sí? Es como una vez que tenemos el reporte, el patólogo nos tiene que decir cuál de los subtipos histológicos del linfoma es. Y tenemos en términos muy generales 4 subtipos histológicos. El primero de ellos es la predominio linfocitario, linfoma de Hodgkin de predominio linfocitario o rico en linfocitos. El segundo de ellos es la celularidad mixta. El otro es esclerosis nodular. Y el cuarto, que es el de menos buen pronóstico, es el de depresión o merma linfocitaria. El linfoma de Hodgkin es una patología de excelente pronóstico, al paciente le va muy bien, es muy curable con quimioterapia exclusivamente, pero hay unos que son más curables que otros. El de mejor pronóstico suele ser el de predominio linfocitario, y celularidad mixta también en general es buen pronóstico. Esclerosis nodular predomina un poco más en mujeres, y aquí hay una y la depresión linfocitaria es aquel que no tiene probablemente el pronóstico menos favorable. En algunas referencias bibliográficas se hace la mención de que la depresión linfocitaria puede ser un tipo específico de linfoma no Hodgkin T, y por eso el pronóstico no es tan favorable, porque los linfomas no Hodgkin T son menos curables que los linfomas B. Bien, esto nos da el patólogo. Entonces, lo primero es la sospecha clínica. Ya tenemos la biopsia y el diagnóstico. El patólogo nos dice cuál de estos subtipos es. Y ya que tenemos eso, vamos a la continuación, a lo siguiente más importante, que es en la etapa clínica. ¿A qué le llamamos o cómo hacemos la determinación de la etapa clínica? Para ello utilizamos una escala, que es la escala de Ann Arbor. La escala de Ann Arbor se desarrolló pensando precisamente en este linfoma, y toma en cuenta todos los sitios donde tenemos ganglios. De arriba para abajo, en términos generales, tenemos a nivel occipital, retroauricular, tenemos en el cuello muchas regiones, supraclaviculares, axilares, epitoclares. Tenemos también en el mediastino, tenemos ganglios a lo largo del mediastino, y a nivel abdominal también tenemos las placas de Peyer, tenemos retroperitoneales, pericavales, etcétera. Esos por supuesto que no los podemos palpar, a no ser que le hagas un fatality a tu paciente. No va a haber forma de que los palpes, para eso necesitamos otros tipos de estudios. A nivel inguinal, y tenemos también popliteos. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuáles sitios están afectados para poder llevar a cabo la etapa clínica. Y la etapa clínica es relativamente sencilla de aprenderse. La divide en 4, etapa clínica 1, 2, 3 y 4. Qué bueno que no fue arquitecto, porque si no hubiera muerto de hambre. La etapa clínica 1 es una zona ganglionar afectada. O sea, por ejemplo, nada más tengo en axila, ¿no? De izquierda. O a nivel supraclavicular, o solamente tengo una zona afectada. La zona 2, o la etapa clínica 2, vamos a poner con otro color, es 2 o más zonas ganglionares afectadas al mismo lado del diafragma. La 3, 2 o más zonas ganglionares a ambos lados del diafragma. Ahora, aquí no estamos lamentablemente en la clase, porque siempre caen todos los generaciones caen. Para ver el diafragma, recuerden, jóvenes, que divide el tórax del abdomen. No lo tenemos en sentido longitudinal, lo tenemos así atravesado. Por lo tanto, si yo tengo a ambos lados de la axila, no es una etapa 3, porque el diafragma no está así, sino que es una etapa clínica 2 solamente, porque está del mismo lado del diafragma. Entonces, del mismo lado se refiere o arriba o abajo. Entonces, si es derecha o izquierda, pero están por arriba, es la etapa clínica 2. Y finalmente la etapa 4 es la afectación extraganglionar. En general, los únicos sitios donde no he conocido linfomas, donde no he visto linfomas, es en el pelo y en las uñas. De ahí en fuera, en todos los demás tejidos hay linfomas primarios. Puede haber Hodgkin primario de mama, de hueso, de piel, o sea, puede haber prácticamente en todos los sitios las clasificaciones de Ann Arbor. Bien, entonces, dependiendo de la zona,
afectada es la clasificación de Ann Arbor, y a esa clasificación le vamos a agregar A o B, dependiendo si tiene o no tiene síntomas B. Entonces, si tiene, por ejemplo, ya quedamos fiebre, diaforesis y pérdida de peso, y está en axila y en ingle, está a ambos lados del diafragma, y sería una etapa clínica 3B. Se le puede poner sufijos como S, que significa vaso, ¿no? Spleen, o L de liver, en hígado, pero en general esta es la clasificación de manera muy general. La médula ósea, a pesar de que es el órgano linfoide primario, no se considera zona ganglionar. Por lo tanto, si la médula ósea es positiva, es etapa clínica 4. Eso es fundamental para poder establecer la etapa del paciente. Y a continuación, ya que tenemos el diagnóstico, ya que tenemos la estratificación, se le clasificarse al linfoma si está localizado, regional o diseminado, es ya generalizado. Actualmente, pues en general a todos los pacientes les damos la misma en un tratamiento de quimioterapia, solamente que sea localizado. Por ejemplo, en etapa 1A le damos el tratamiento con radioterapia, porque está muy localizado, incluso a veces con la biopsia se cura el paciente. Pero la etapa clínica 1A se cura con radioterapia a campo involucrado. ¿Qué son los síntomas B? O sea, ¿cuál es ¿por qué el síntoma B siempre se considera más avanzado? Porque los síntomas B son la manifestación de que los ganglios, o las células malignas están produciendo mediadores inflamatorios que en su búsqueda por hacer infiltración o metástasis, si fuera en el caso, por ejemplo, de un tumor sólido. Luego, las etapas clínicas localizadas se tratan con menos dosis de quimioterapia, pero en general el tratamiento consiste en quimioterapia. De la quimioterapia vamos a mencionar muy rápidamente que hay etapas. Lo primero que se utilizó fue un esquema que es MOP, que es mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona. Este fue de las primeras patologías neoplásicas, o la primera patología neoplástica que se utilizó poliquimioterapia para el tratamiento. Antes se utilizaba solamente monoterapia o una combinación de dos fármacos, pero esta combinación de mecloretamina, lo vamos a poner aquí, mecloretamina, vincristina, y ustedes dirán, ¿por qué vincristina si dice O? Porque en Estados Unidos la vincristina se llama oncovin, pues le pusieron la O. La procarbazina y la prednisona. Existe la información generalizada, a veces suena como leyenda urbana, de que los primeros pacientes que utilizaron esto los primeros pacientes que utilizó fue en aquellos pacientes que eran que sobrevivían, por ejemplo, a la guerra química. ¿En qué sentido? Cuando se utilizaba el gas mostaza para rociar a los enemigos en las guerras europeas, muchas de ellas, o guerras asiáticas, le decían a los pacientes: mira, ya sabemos que tienes ganglios por todos lados, ¿no? O sea, tienes un cáncer, seguramente es un linfoma. Entonces, ¿qué te ofrecemos? Vete al frente de batalla, llévate a todos los enemigos que puedas, y en recompensa, pues tu familia va a estar bien, ¿no? Nos ocupamos nosotros, hacemos cargo de tu familia. Y pues tú como paciente, ¿qué decías? Bueno, si de por sí va a morir por el cáncer, pues me voy, ¿no? Y aseguro el futuro de mi familia. Los iban al frente de batalla, y cuando había rociaban con mecloretamina, estos pacientes no solamente no morían como la inmensa mayoría de los sanos, sino que aparte había mejoría de su actividad tumoral. Entonces eso dio la pauta a investigadores como el doctor Vincent De Vita para decir, bueno, ¿y qué tal si utilizamos dosis muy específicas para estos pacientes? Y entonces surgió el primer esquema de tratamiento. Entonces, MOP fue una excelente respuesta para el linfoma de Hodgkin, curaba 70% de los pacientes, pero los supervivientes a largo plazo comenzaron a desarrollar segundas neoplasias. Por ejemplo, leucemia mieloide aguda, mielodisplásicos, linfomas no Hodgkin, cánceres cerebrales. Entonces dijeron, bueno, este patrón, esquema de tratamiento es muy efectivo, pero es muy tóxico, entonces puede desarrollar muchas segundas neoplasias. Y se desarrolló lo que actualmente es el Gold Standard. El Gold Standard es un esquema que se llama ABBD. Todavía hasta la fecha se sigue utilizando. Hay algunos estudios, ¿no?, que le han agregado brentuximab al tratamiento, pero hasta el momento no se ha demostrado una superioridad definitiva. Esta es adriamicina o doxorubicina, eso es lo mismo, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Esta combinación de fármacos es muy buena, es menos tóxica que MOB, y por lo tanto hace menos segundas neoplasias, y el porcentaje de curación es altísimo. Entre más joven sea el paciente, empíricamente se sabe que entre más joven sea el paciente y entre más alta tenga la adenomegalia, o sea, si es en el cuello o el recto peritoneal, mejor le va al paciente. El ABBD se administra 4 o 6 ciclos, y lo dividimos en rama A y en rama B.
Ambas ramas tienen exactamente lo mismo, adriamicina, leo, biblastina y dacarbazina. Esta se administra en el día 1 del ciclo, este es en el día 15 del ciclo. Y ABVD puede ser 4 o a 6 ciclos, ¿no? O sea, 8 o 12 aplicaciones por las dos ramas. Suele ser un esquema bien tolerado, sí provoca algo de neutropenia, leucopenia, de repente algo de anemia. A las mujeres les pega terriblemente, les tira hasta el novio o el marido, a mí me ha tocado varias veces que les tira todo, incluyendo el cabello, pero a los hombres lo toleran un poquito mejor y en general le va muy bien. ¿Qué porcentaje en promedio podemos aspirar a curar? Arriba del 80%. Les va muy bien a los pacientes. ¿Qué pasa cuando, le damos el tratamiento? Si nuestro tumor mide inicialmente más de 10 centímetros de diámetro mayor, se le considera una enfermedad bulky o voluminosa. Y ese paciente al término de la quimioterapia tiene que recibir forzosamente radioterapia para disminuir las posibilidades de recaída. Entonces ya una vez que terminamos la quimioterapia y la radioterapia, hacemos la determinación o hacíamos la determinación de la respuesta. Actualmente, desde publicaciones tan tempranas como las del doctor Jerusalén en el año, por ahí del año 2000, o incluso me parece que un poquito antes, se realizó el PET de forma temprana. La tomografía con emisión de positrones sirve, o esa tomografía es especial porque al paciente se le inyecta 2-fluorodeoxiglucosa, que esa fluorodeoxiglucosa que está marcada de forma radioactiva, va a concentrarse en las células con mayor tasa de metabolismo, que son básicamente las células infecciosas y las células tumorales. Esas células, por ejemplo en el caso de las células tumorales, que es lo que nos interesa, se demostró que si después de 2 o 3 ciclos de quimioterapia el PET era negativo, la posibilidad de curación, Dios, que no sea el coronavirus, es más del 90%. Y si tenía PET positivo, la posibilidad de falla del tratamiento y de muerte era igual del 90%. Entonces, ¿qué significa? Actualmente, y gracias a la posibilidad de hacer PET-CT, podemos determinar de forma muy temprana si el paciente es quimiosensible. Y si es quimiosensible, terminamos el ciclo de tratamiento y es prácticamente un hecho que se cura. Y si por el contrario, después de 2 o 3 ciclos de quimioterapia, el PET me sale positivo, tenemos que cambiar el esquema de ese paciente, porque si no, lo único que estamos haciendo es seleccionar clonalmente a las células malignas, las hacemos más resistentes y después ya no tenemos muchas posibilidades de tratamiento. Si el paciente no puede recibir o no le alcanza para el PET, porque es un estudio muy caro, alrededor de los 25 o 30 mil pesos, entonces le hacemos una tomografía tratando de ver si ya desaparecieron todos los sitios de actividad tumoral inicial. Bien, ¿qué pasa cuando mi paciente ha terminado, sale una respuesta completa, pero recae tempranamente antes de un año o tiene una recaída, aunque no sea temprana, después de un rato? Bueno, hay esquemas de tratamiento, de salvamento, segunda línea, como BICOP, o también Stanford 5, aunque lo que se prefiere actualmente son los esquemas de terapia dirigida o de inmunoterapia. Específicamente, ¿sigo? Sí, pero muévele para que se enfoque más para acá, hacia acá. ¿Ya se enfocó? Ahí ya está. Okay. Lo que se prefiere actualmente son los esquemas de inmunoterapia, de los cuales el más importante es brentuximab. Brentuximab es un anticuerpo anti-CD30, que mencionamos que la célula tiene, y la otra es nivolumab, que es un anti-PDL1. Entonces, estos fármacos están actualmente en uso. Yo la verdad prefiero sobre la quimioterapia, porque nos dan un excelente resultado, no agotan la reserva de la médula ósea, y en los pacientes que responden de forma adecuada después de 3 o 4 ciclos de inducción son candidatos a trasplante de médula ósea autólogo en primera instancia. Incluso se pueden utilizar estos dos fármacos, tanto el nivolumab como el rituximab, para tratar de rescatar al paciente después de un fracaso al trasplante autólogo. O sea, después de que recae al trasplante autólogo, el paciente puede recibir estos tratamientos. Y en ese caso, pues ya una vez que hace nuevamente respuesta completa, ahí la alternativa es un trasplante alogénico de médula ósea. Jóvenes, recuerden que estamos viendo las generalidades del linfoma de Hodgkin. Esto está pensado para pregrado. Son las generalidades. Lo más importante del tema es el pico bimodal de incidencia, predomina ligeramente en varones, es muy curable, y lo más importante de todo es que esto solamente se hace el diagnóstico a través de la biopsia. Clínicamente no puede hacerse el diagnóstico, se sospecha solamente
pero se tiene que hacer específicamente a través de una biopsia. Si ustedes no tienen la biopsia de quimioterapia, no debe ser, ¿no? Ni clínica ni legalmente debe de ser. Pues hasta aquí llegamos con el tema del linfoma de Hodgkin. En la próxima vamos a hablar un poquito más específicamente del no Hodgkin, que es un tema bastante más amplio y por tanto pues también vamos a ver generalidades. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.